Bueno, muchas gracias, hombre, por el aplauso. Estoy encantado de estar otro año aquí con vosotros. Muchas gracias a vosotros también por invitarme de nuevo, por aguantarme otro año más. Y nada, hoy, bueno, venía fundamentalmente a contaros algo sobre lo que es mi campo, sobre lo que es mi pasión, que es la nutrición, enfocado a lo que vosotros hacéis, ¿no? Que es el tema del atletismo. Lo que pasa que preparando la ponencia y sabiendo pues cómo la íbamos a hacer y quiénes erais los asistentes y demás, pues quizás sea muy difícil dar consejos generales en esto de la nutrición. Y de hecho creo que por eso hay tantos mitos, por eso se van perseverando y van acentuando cada vez más todos los mitos nutricionales. Pero bueno, os he intentado traer algunos consejos y creo que pueden ser válidos para vosotros para que vayáis poniendo en práctica poco a poco, ¿no? Entonces vamos a ello. Y nada, antes de empezar simplemente quiero dejaros claros mis conflictos de interés, ¿vale? Porque, bueno, pues a lo que me dedico. Y si hablo bien de estas empresas es porque me pagan, entonces quiero que sepáis pues dónde estoy, ¿no? Entonces escribo Las dietas engordan, que es mi blog, ahí podéis seguirme y divulgamos bastante en temas de nutrición, y después colaboro con diferentes medios de comunicación y pertenezco a Codinam, que es el colegio oficial de nutricionistas de Andalucía, pertenezco al comité de nutrición deportiva de Codinam. Y nada, entonces bueno, lo primero que yo quería plantearos, a ver cómo lo veis vosotros, es, bueno, cuáles son los pilares básicos de la nutrición, más bien en cualquier deporte, ¿no? Y como bien decía Burgos también antes, clave hay tres. El entrenamiento, que es prácticamente en el que nos basamos todos, pero después el descanso es súper importante y la nutrición es lo que conocemos como entrenamiento invisible, ¿vale? Por muy bien que se entrene y por muy bien que se descanse, si uno no come bien, nunca va a conseguir los mejores resultados. ¿Se puede llegar a la élite comiendo mal? Por supuesto. No, pero estos atletas podrían conseguir probablemente mucho mejores marcas si comieran bien, ¿vale? Porque si lo hacen comiendo mal, imaginaros si le echan la gasolina correcta. Entonces, hay esta frase que dice que se compite como se entrena y creo que la nutrición es igual, porque la nutrición también se entrena. Se entrena, os tenéis que fijar que la nutrición se entrena 365 días al año, ¿vale? Y igual que cuando también vamos a afrontar pruebas, pues también se entrenan los entrenos y demás, ¿no? Entonces, es clave en cualquier preparación, ¿vale? ¿Qué pasa? Que es muy difícil daros consejos porque cuando hablamos, fijaros, de un deporte concreto como es el atletismo, dentro del atletismo tenemos muchísimas ramas. No es lo mismo preparar a un profesional explosivo, como pueda ser un 100 metros, que preparar a un maratoniano o preparar un ultra trail como hemos estado preparando hace poco al 101 de ronda, ¿no? Pruebas que pues, se corren en 12 horas o 11 o lo que sea, ¿no? Evidentemente, por eso os digo que es complicado, ¿no? Por eso voy a intentar hacer un resumen de lo que creo que os puede resultar más interesante. Y por supuesto, donde estamos todos, que es aquí. Bueno, no se ha escuchado muy bien, pero ahí es donde estamos la mayoría, en el amateur, ¿no? Pues tampoco sería lo mismo. No es lo mismo preparar un competidor olímpico o profesional que preparar un amateur, ¿no? Son exigencias diferentes. ¿Pensáis que, por ejemplo, va a ser lo mismo comer para entrenar un volumen de 4 horas por semana que comer para preparar un volumen de 20 horas por semana de entrenamiento? Evidentemente no, ¿vale? Entonces por eso hay que matizar. Entonces, os voy a resumir brevemente. Vamos a empezar. Os voy a hablar un poquito de la alimentación. Dentro de esta alimentación os voy a decir un poco los hábitos que deberíamos de llevar y el timing a seguir, que es lo que tenemos que hacer. Y después, aquí no me he equivocado, pone 1-1-2, no pone 1-2-3. ¿Por qué? Porque la hidratación es igual de importante que la nutrición, ¿vale? Que la alimentación. Y muchas veces descuidamos también la hidratación. Entonces, alimentación, hidratación y ayudas ergogénicas, que serían los suplementos deportivos. Entonces, esta pirámide me gusta mucho, es de un gran fisiólogo a nivel mundial que se llama Asker Kendrup. ¿Qué pasa con esto? Fijaros, cómo ven muchos atletas y empresas que se dedican a la suplementación la pirámide de la nutrición. La base serían los suplementos, es decir, lo primero que vemos es a ver cuántos suplementos. Esto me pasa a mí en la consulta. A mí me llegan atletas profesionales con una maleta
me la vacían encima de la mesa y me sacan 20 botes. Y resulta que están merendando napolitana de chocolate, ¿vale? Esto no tiene sentido, ¿vale? Después, lo que es la nutrición deportiva y después la dieta balanceada. Tendríamos que hacer esta pirámide al revés. Tendríamos que centrarnos primero en una dieta balanceada, en aprender a comer desde la base, sencillo pero difícil. Luego pasar a algo más específico, a la nutrición deportiva, a algo más concreto. Y por último, ver si son necesarios estos suplementos. Entonces, vamos a ver. Burgos, me ha gustado mucho lo que ha comentado. Perdona un momentito, ¿eh? Me ha gustado mucho lo que comentaba Burgos porque hablaba de que el atletismo debe ser una forma de conservar la salud, no de llegar a la élite, que también. Pues la nutrición igual. La nutrición igual. ¿Por qué? Porque si nos centramos en suplementos o nos centramos en cosas concretas, vamos a olvidarnos de lo más importante. ¿Por qué comemos? Comemos para vivir y bebemos para vivir. Y si no comemos y no bebemos, morimos. Pero es que también estamos comiendo cosas que no deberíamos y estamos morimos jóvenes o con enfermedades del siglo XXI por comer mal, ¿no? Entonces, al igual que comentaba nuestro compañero Burgos, deberíamos de comer para vivir bien, para vivir mejor, para no tener enfermedades y además para después competir bien, ¿no? Y aquí es donde nos vamos a centrar ahora. Después encima, si comemos bien, vamos a tener beneficios, ¿no? Vamos a aumentar el rendimiento, podremos a lo mejor llegar a perseguir marcas, probablemente nos lesionemos menos, porque tenéis que saber que, por ejemplo, la nutrición está íntimamente relacionada con las lesiones, ¿vale? Y bueno, vamos a tener unos beneficios añadidos, ¿no? Pero la clave de todo esto empieza por comer bien. ¿Y cómo tener? Bueno, ahora os estaréis preguntando, vale, a mí esta chapa me parece un rollo, yo quiero saber cómo se come, ¿no? Básicamente es difícil, como os decía, daros un consejo general, pero podríamos empezar por aquí. Esto es un plato saludable que proponía Harvard en 2013 y creo que es bastante representativo de lo que deberíamos de hacer todos los días, comida y cena. Lo que tenemos que plantear siempre, ¿vale?, es una alimentación basada en frutas y verduras. Como veis aquí en el plato, en la parte izquierda, nuestro plato, nuestra comida, nuestro menú, debería ser muy rico en frutas y verduras. Vemos como muchos deportistas de élite no llegan a las necesidades recomendadas de 5 piezas de frutas y verduras al día. Sencillo como eso, pero hay muchos deportistas que no lo hacen. ¿Qué pasa? El deporte oxida. El deporte crea mucha oxidación a nivel celular, es decir, nos mata sin ser una muerte directa, pero esa oxidación, si no la remediamos pronto, puede llegar a provocar problemas de salud graves. ¿Cómo solucionamos eso? Con los antioxidantes. Y los antioxidantes están en las frutas y las verduras, no están en los botes de suplementos, que también, pero no es la idea, ¿no? Entonces, fijaros, como algo básico, como comer 3 frutas al día o 2 raciones de verdura al día, pues no se hace. Y probablemente de todos los que estamos aquí, pues muchos a lo mejor no lo hagáis, ¿no? Yo mismo, durante un tiempo, no lo hacía, ¿no?, hasta que fui aprendiendo en toda esta historia. La otra parte, como ahora os contaré, debería de constar de proteínas e hidratos de carbono. Hidratos de carbono que, por cierto, son clave en la alimentación de cualquier deportista, ¿vale? Ahora os diré por qué. Si matizamos un poquito más, por ejemplo, ¿pensáis que va a ser lo mismo comer el día que descanso al día que me preparo 20 kilómetros porque estoy en tirada larga? ¿Qué pensáis? ¿Deberíamos de comer igual si no entreno así, entreno 2 horas o 3 horas? ¿Por aquí creéis que no? ¿Por aquí qué creéis? Que no. Pues normalmente lo hacemos. Y si nos vamos un poquito más allá y si vamos planificando, pues incluso cuando vamos matizando, pues vemos como en platos, esto es del Comité Olímpico de Estados Unidos,
Vemos como en platos, cuando preparamos un plato para un atleta que no va a competir, pues la cantidad de carbohidratos se reduce. Luego, si el entrenamiento es moderado, pues vamos ampliando esos carbohidratos. Y si ya el entrenamiento es muy intenso, pues lo que hacemos es, bueno, pues le metemos muchísima más carga de carbohidratos. Pero los carbohidratos están en muchos sitios. Y ahora os voy a enseñar dónde podéis obtener las mejores fuentes de carbohidratos. Entonces, vamos a ver. Hidratos de carbono. Perdonad, hidrato de carbono. Vamos a ver. Uno de los grandes problemas, como os decía, es que a veces comemos demasiado mal, ¿no? Y esto nos repercute mucho en el rendimiento. Entonces, los hidratos de carbono, ¿vale? Fundamentalmente, a modo de resumen, son como el combustible del deportista. ¿Se puede entrenar sin hidratos de carbono? Por supuesto. De hecho, hay estrategias cetogénicas, dietas altas en grasa, que son muy interesantes para deportes de resistencia. Pero esto no quiere decir que valga para todo el mundo. Fundamentalmente, los carbohidratos son la clave de cualquier deportista, ¿no? Porque nos dan lo que llamamos... tenéis que saber que los hidratos de carbono se almacenan como forma de glucógeno, se llama. Es una palabreja, pero esto se almacena en los músculos y es como si fuera gasolina. Si yo necesito coger un coche, para que me entendáis, e ir desde Sevilla a Madrid, a lo mejor le tengo que poner 50 euros, pues si le pongo 30 no llego. Pues esto le pasa a muchos deportistas. Amateur, muchísimo, por no decir todo, pero es que profesionales también, ¿vale? Porque las cargas de cantidades, pues no las controlan. Y es normal porque no son nutricionistas, ¿no? A no ser que estén bien asesorados. Pero el tema del carbohidrato es fundamental, porque si no tenemos estos depósitos bien llenos, probablemente vamos a poder terminar las competiciones, pero no vamos a optimizar la maquinaria, ¿no? No vamos a tener la máquina bien engrasada, no vamos a tener no le vamos a sacar el máximo rendimiento a nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, esa gasolina, yo os diría que empecéis a meterla en forma de carbohidratos, como os diré ahora, tanto en comida como en cena. ¿Dónde están los carbohidratos? A ver, carbohidratos hay en muchos sitios, es muy sencillo, yo lo voy a poner fácil. Encontramos carbohidratos en los cereales, pero los cereales no los Choco Crispy, no los cereales de desayuno, sino los cereales enteros, los granos enteros. Entonces, yo pues apostaría mucho por cereales como el arroz integral, la pasta, también por ejemplo el arraceno, el mijo, el sorgo, hay un montón de cereales. Entonces, no tenemos que basar nuestra dieta en pasta porque seamos deportistas, podemos hacer infinidad de menús, infinidad de recetas, solo hay que darle un poco de vueltas al coco, ¿no? Y después tenemos muchísimos también carbohidratos en frutas, verduras y también tubérculos como la yuca, la patata, el boniato. Y con esto tenemos que ir confeccionando un menú, como os decía, un menú que incluye este tipo de carbohidratos, comida y cena, ¿vale? Esto no tenía previsto hablaroslo hoy, ¿no? Pero los carbohidratos muchas veces le tenemos miedo a cenar hidratos de carbono. En el deportista profesional incluso también, yo me encuentro continuamente deportistas profesionales que cenan a base de ensalada, verduras y pollo o pescado por miedo o por costumbre, ¿no? A creer que van a engordar o van a dar un peso que no les viene bien para entrenar, y nada más lejos de la realidad. Si las cargas están bien hechas, las cenas deben de incluir este tipo de alimentos, porque durante la noche nosotros no morimos, aunque hay mucha gente que piensa que nos apagamos, ¿no? Con un botón, pero no es así. Nosotros seguimos consumiendo este tipo de glucógeno, y si muchas veces, por ejemplo, incluso vamos a entrenar por la mañana, si no hemos hecho una buena cena, pues esto nos va también a repercutir, ¿no? Entonces, este tipo de carbohidratos, como hemos dicho, frutas, verduras y cereales de grano entero, pues sería muy bueno meterlo tanto en comida como en cena. Proteína. La proteína, rápidamente, por resumir, es como un ladrillo, es como el constructor de nuestra masa muscular, de nuestro músculo, por lo que es muy importante la dieta. Pero hay muchos tipos de proteína. Como os decía en la foto anterior, en el plato de MyPlate, debemos de incluir siempre proteína, tanto en la comida como en la cena, una buena fuente de proteína. Como decía, esto es proteína, pero esto también es proteína. Entonces, no es lo mismo consumir proteína por parte de los frutos secos, del pollo, del pescado azul, del pescado blanco, a consumirlo por parte, por ejemplo, de los embutidos, ¿no? Entonces, no es lo mismo que tú, antes de ir a entrenar por la tarde, te hagas un bocadillo de jamón de York
a que te hagas un bocadillo de tortilla francesa. No es lo mismo, ¿vale? No tiene nada que ver. Y esos son pequeños detalles que cuando entramos en una nutrición más profunda y personalizada, pues nos damos cuenta que la mayoría de deportistas pues cometemos el error de tirar mucho de productos procesados, ¿no? Y estamos comiendo basura. Entonces, esta basura no nos va a dar el rendimiento que nosotros necesitamos. Hablamos de esto, como hablábamos antes con los carbohidratos, de bollería, dulces, palmeras. El gran error, y yo creo que también quizás lo haya cometido alguna vez, es pensar que porque te has pegado una paliza en la bici de 6 horas, te puedes comer al mani por los pies después, o te puedes beber 20 cervezas porque la has quemado, hablando mal y pronto, ¿no? No os voy a decir que levantéis la mano porque entonces la vamos a levantar casi todos. Pero esto es el gran error del deportista, ¿no? Y pensamos que porque hayamos quemado esas ficticias 5.000 calorías que nos dice el pulsómetro, que son mentiras, podemos comernos 300 raciones de costillitas ahí en nuestro amigo Meki y bebernos 30 cervezas, ¿no? No os digo que no lo hagamos, porque si somos amateurs, pues tenemos que tener también una vida social y demás. No digo que no lo hagamos, ¿no? Pero sí es verdad que ya cuando entramos en el día a día, pues por supuesto que no va a ser lo mismo pues que merendemos una napolitana, como os decía antes, o un bocadillo de filete de pollo. No es lo mismo. Y es verdad que esto es muy común. Hay muchos, ya os digo, deportistas profesionales que comen a base de McDonald's, que comen a base de dulce, que comen a base de porquería, de cereales industriales y demás. Y si te lo encuentras en un deportista profesional, pues por supuesto que te lo vas a encontrar en un amateur, sin duda, ¿no? Entonces, estas son cosas que son interesantes porque vemos como a las personas que le cambiamos la nutrición y a las personas que empiezan a comer bien, pues notan una mejora en el rendimiento brutal, empiezan a evolucionar de una manera bestial. Y las grasas son importantísimas, ¿vale? Me gustaría que os quede un mensaje muy claro. Las grasas no son el demonio. Es decir, tenemos el concepto de que tenemos que hacer una dieta siempre baja en grasa, de que tenemos que tomar la leche desnatada o semidesnatada, de que tenemos que comprar los yogures desnatados. Las grasas no son el problema, ¿vale? Las grasas son muy saludables. De hecho, las grasas en general nos van a ayudar también a optimizar el rendimiento. Pero, como decía, también hay tipos de grasas, ¿vale? No es lo mismo consumir grasas saludables, como las del aguacate, las de los frutos secos, las del coco, que consumir otro tipo de grasas como las procesadas, las grasas llamadas grasas trans, ¿no? Las grasas de las papas fritas o de un embutido, de una grasa saturada de muy baja calidad, ¿vale? Entonces, como resumen, ¿cuál sería el resumen? Comer comida real. Y hablando y dando un mensaje a vosotros, dando un mensaje a un público amateur, yo os diría que no os volváis locos, que disfrutéis de la vida, pero que al menos de lunes a viernes os cuidéis. Que de lunes a viernes, por lo menos, sigáis una dieta equilibrada, aunque esta palabra es un poco ambigua, porque equilibrada no se sabe muy bien qué significa, pero que sigáis una dieta rica en todos estos productos que comentábamos, frutas, verduras y demás. Entonces, metiéndonos en faena, ¿qué tenemos que hacer una vez que ya hemos aprendido a comer, ya tenemos esta dieta ordenada? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que comer antes, durante y después? Pues bien, la alimentación pre-entrenamiento. Esto os traigo información que está en los libros, tampoco me quiero parar mucho, pero bueno, tenéis que saber que siempre antes de competir o de entrenar, la idea es que la comida principal se haga unas 3 o 4 horas antes. Esto va a depender mucho de la hora de la competición, porque si entrenamos o competimos a las 9 de la mañana es complicado. Pero la idea es que consumamos unos 4 gramos de carbohidratos por kilo de peso, y esto no lo hace normalmente la media, ¿vale? ¿Y por qué? Porque 3 o 4 gramos de carbohidrato por kilo de peso es bastante carga en una sola comida. Y bueno, no se suele hacer porque incluso muchos atletas pues están acostumbrados a entrenar con el estómago vacío o muy ligero. Y como os decía, la comida también se entrena. Yo tengo muchos deportistas que han venido en consulta, no, es que yo quiero entrenar en ayunas. Vale, a mí me parece muy bien. Intenta desayunar, levántate un poco antes y empieza a entrenar así. Y a la larga, pues me da la razón porque ven que la evolución es diferente, ¿no? Entonces, hay muchas estrategias, no quiere decir que el desayuno sea clave, ¿vale? Pero es una estrategia más. Siempre, como decía, 3 o 4 gramos de carbohidratos por hora. Después, es muy importante, si vamos a seguir esta pauta, es decir, si vamos a comer 3 o 4 horas antes, 2 horas antes también podríamos comer, incluso la hora antes podríamos comer. Pero como antes de correr, 1 hora antes, pues se suele tener bastante más pesadez, para evitar estas molestias gastrointestinales, lo que se suele hacer es
comer bebiendo, es decir, se puede, por ejemplo, ingerir un vaso de isotónico y así hemos ingerido otros tantos gramos de carbohidratos. Como decía, el carbohidrato es el combustible, ¿vale? Y este combustible es clave para rendir, ¿vale? Entonces, por resumir, sería la siguiente estrategia. Si, por ejemplo, vamos a utilizar un desayuno, por poneros un caso práctico, os traigo 4. Un desayuno normal podría ser el pan con mermelada, plátano, dátil y zumo de naranja. Aquí no hablamos de cantidades, porque las cantidades la va a marcar el peso del atleta. Pero os puedo decir que tengo atletas que desayunan 3 bocadillos, o sea, para que me entendáis, 3 vienas llenas de miel o llenas de mermelada, con 2 vasos de zumo de naranja, con a lo mejor una barrita energética, con un puñado de dátiles, todo eso en un mismo desayuno, ¿vale? Porque lo necesitan. Y otros que no, otros que dependen, ¿no? Después otro tipo de desayuno más dulce, podría ser el queso batido desnatado, con pasas, con copos de avena, podemos obtener los carbohidratos de otro tipo de sitios. Y después otro tipo de comidas, por ejemplo, con arroz con leche, con isotónicos, con geles, con barritas, con tortitas de harina de avena, que también se hace muy fácil en casa, con leche condensada, con plátano. Cuando hablamos de deporte, pues aquí sí podemos incluir algunos azúcares porque lo necesitamos en el cuerpo, ¿vale? Pero azúcares, ya os digo, un poquito más saludables, ¿vale? Y después, si la competición va a ser por la tarde, pues esta carga sería al mediodía. Y, por ejemplo, esto sería una comida estándar de cualquier competición previa. Una comida muy básica, pero se pretende así para que las molestias gastrointestinales no aparezcan, ¿no? Entonces, hacemos una carga compacta, muy suave, sin salsa, y metemos a lo mejor una proteína de calidad, como puede ser la tortilla francesa, el atún, y después mucha fruta, ¿no? Y así vamos haciendo esta comida, pero estas comidas estándar, se podrían hacer millones de comidas, ¿vale? Solo os traigo un ejemplo para que pongáis la cara a lo que os estoy contando previamente. La alimentación durante, ¿cómo lo haríamos? Bueno, la alimentación durante, os traigo un cuadrito que yo utilizo mucho en consulta. Esto lo he traído porque aquí me imagino que también habrá chicos que corráis larga distancia. Entonces, sobre todo está enfocado cuando entrenamos más de 1 hora, ¿vale? Si entrenamos menos de 1 hora, con agua es más que suficiente. Pero a partir de la hora de entreno también hay que comer. Y lo que se recomienda es introducir entre 30 y 60 gramos de carbohidratos por hora y entre 300 y 700 miligramos de sodio. Sabéis que el sodio es súper importante también. Entonces, estos entre 30 y 60 gramos de carbohidratos en esa hora de entrenamiento lo podemos obtener de muchas formas. Podemos obtener con pasas, con plátanos, con bebidas, con geles, con barritas, ¿vale? Podríamos obtenerlo con muchas cosas. Lo importante es que nos lleguen. Es decir, que si por ejemplo, vamos a entrenar o vamos a hacer una tirada de 3 horas, pues la segunda y la tercera hora deberíamos de consumir así. Entonces, por ejemplo, si consumiéramos un plátano, el de en medio no se ve muy bien, pero un plátano nos aporta 20 gramos de carbohidratos, medio litro de isotónica nos aporta también 20 gramos, pues si consumimos un plátano y medio litro de isotónico, ¿vale? Ahí ya hemos aportado esos 40 gramos de carbohidratos que necesitamos en esa hora. Podríamos obtenerlos de muchas formas, combinando plátano con isotónico, combinando dátiles con isotónico, combinando gel con isotónico, haciendo muchos tipos de combinación, ¿vale? Todo va a depender, como os digo siempre, de la personalización del atleta. Hay atletas que le sientan bien los geles, hay atletas que no, que le dan diarrea. Entonces esto es muy importante, la personalización. Y por supuesto, agua. Esto, ¿vale? ¿Quién bebe Aquarius antes o después de entrenar? Veo pocas manos. Esto no es una bebida isotónica, ¿vale? Ya os lo digo para que por lo menos hoy saquemos en claro que el Aquarius no es una bebida isotónica, ¿vale? No se trata de consumir azúcar a expuertas, se trata, como decía en la diapositiva anterior, de consumir el azúcar que nos interesa, la cantidad precisa. Tampoco porque consumamos, esto es como, volvemos a hacer el mismo símil que el coche. Si mi coche tiene un tope de 60 euros, si yo le echo 100 euros de gasolina, me va a rebosar. Pues esto va a ser igual, ¿vale? Todo el exceso de glucosa no nos va a servir y además probablemente lo acumulemos como grasa corporal, ¿vale? El Aquarius no es una bebida isotónica, es una bebida hipertónica, es muy alta en carbohidratos, demasiado alta en azúcar. Y después, como decía, pues podemos utilizar muchas alternativas, geles, gominolas, un montón de cosas.
Y después la alimentación post. La alimentación post-entreno, que lo que se recomienda es hacer 1 gramo de carbohidrato por kilo de peso y unos 20 o 30 gramos de proteína. ¿Cómo obtenemos esto? Muy fácil, os he traído un ejemplo, y una rehidratación de un 150%. Esto sí es muy importante. Si vosotros vais a entrenar, y esto sí que me gustaría que os quede claro, si vais a entrenar y cuando a la vuelta volváis a pesar habéis perdido, por ejemplo, 2 kilos, aquí en esta pérdida vemos la deshidratación que hemos tenido, ¿vale? Entonces no se recomienda tener una deshidratación mayor a un 1 o un 2%. Es decir, que si yo, por ejemplo, peso 80 kilos, no debería de perder nunca más de 800 gramos por entreno. Si yo estoy perdiendo 1,5 kilos por entreno, es que estoy entrenando en deshidratación. Y eso es un problema grave. Grave para el rendimiento y grave para la adhesión. Entonces, de hecho es uno de los problemas principales de los atletas profesionales en lesiones, en lesiones por rotura. Entonces, ¿cómo lo prevenimos? Bueno, pues podemos hacer un cálculo muy sencillo que es este, ¿no? Me peso y veo que no puedo perder más de un 1% de mi peso, ¿vale? Entonces, si peso, por ejemplo, 70 kilos, pues no debería perder más de 700 gramos o 800 gramos. Si peso 80, 800. Si peso 90, 900, 1 kilo. Y después, lo que os he traído es un ejemplo práctico. ¿Cómo podemos hacer? No hace falta gastarnos un pastón en suplementos. Podemos preparar un recuperador en casa. ¿Cómo preparamos un recuperador? Yo, por ejemplo, en Cádiz llevo un club profesional de natación, nadadores, y hacen un recovery con suplementos. En el Cádiz, pues también, en el equipo de fútbol, también hacemos recovery naturales. Y lo hacemos así, ¿vale? No este concretamente, pero este es un ejemplo que os traigo. Si yo tengo que obtener 80 gramos de... Os he dicho que lo suyo es ingerir 1 gramo de carbohidratos por kilo de peso. Si yo peso 80 kilos, pues tengo que ingerir 80 gramos. 80 gramos, los 20 que os comenté antes de proteína, pues, y aquí os hago un batido, pues, que además estaba riquísimo, con leche de soja, con plátano, con fresas, con miel y un yogur natural. Bueno, pues así se podrían hacer 20.000 alternativas muy interesantes, que a lo mejor me voy a entrenar a las 6, he venido a las 7:30 y en vez de merendar me hago un recovery natural, con fruta, que además me está obteniendo lo que yo necesito, ¿vale? La hidratación. La hidratación os la traigo muy sencilla. Os he explicado lo del test de deshidratación, pero esto es más sencillo todavía. Con esta escala podemos observar cómo estamos deshidratados, ¿vale? Fijaros que una hidratación adecuada normalmente es bastante clarita la orina. Y os sorprendería lo deshidratados que pueden llegar a estar, por ejemplo, los deportistas profesionales. Volvemos a lo mismo. Si ya los profesionales que tienen un control muy exhaustivo sufren de deshidratación, una materia, pues ni os cuento, que hacemos lo que nos da la gana en cada momento, ¿no? Entonces, fijaros siempre que vuestra orina sea clara, porque mientras no sea clara es que no estáis es que no estáis bebiendo lo necesario, ¿vale? No, esto de beber 2 litros de agua al día es un mito, ¿vale? Habrá personas que necesiten 2, otros que necesiten 1 y otros que necesiten 4, ¿vale? Entonces va a depender mucho de cada persona. Y el consumo de alcohol, pues lo que os comentaba antes, yo sé que muchas veces entrenamos para tomarnos la cervecita, para el postpartido y tal, pero el consumo de alcohol después de entrenar es lo menos recomendable, ¿vale? Va a provocar deshidratación, va a provocar un aumento del porcentaje de grasa y sobre todo va a aumentar la degradación proteica. Esto es clave. Es decir, si yo me he machacado 2 horas a entrenar para mejorar, si luego me bebo X gramos de alcohol, voy a impedir que mis músculos crezcan. No me vale para nada. Me vale para haber sudado un ratito, para haber echado un rato con los amigos, pero no le estoy sacando el máximo rendimiento a esas 4 horas de bici o a esas 2 horas o a esos intervalos o a esas cuestas que me he hecho. No le estoy sacando el rendimiento, ¿vale? Entonces, pues tenemos que aunar esa vida social con ese deporte, ya que cada uno ponga el límite donde quiera. Yo, desde luego, por ejemplo, en el deporte profesional, pues el alcohol debería ser 0, siempre. Y ya por concluir, porque no quiero tampoco saturar mucho, las ayudas ergogénicas, los suplementos, ¿pensáis que son importantes? A ver, Mauri, ¿piensa que son importantes los suplementos? Sí. Vale. Mauri dice que sí. ¿Por aquí qué pensamos? ¿Son importantes? ¿No son importantes? ¿Son necesarios? ¿Son clave? Yo creo que para el popular no creo que sea tan importante. Para el corredor, mira, eso puede ser interesante. Para el corredor popular quizás no, pero para el profesional quizás sí, ¿no? Eso puede ser interesante. Vale. A ver, yo lo he traído
en una foto, ¿vale? Y es un poco volviendo a lo de antes. No podemos empezar la casa por el tejado. Es como os comentaba antes, la pirámide. Como comentaba, ¿cómo te llamas? José Manuel. Como comentaba José Manuel, quizá en el deportista amateur lo primero es aprender a comer. Lo segundo es aprender a comer. Lo tercero, volver a aprender a comer porque seguramente hayamos fallado 1000 veces. Y ya después aprender a beber, a hidratarnos. Y una vez que ya tenemos todo esto bien cubierto, aprender a descansar, aprender a entrenar. Quizá podríamos plantear alguna ayuda, porque no me dé tiempo a prepararme un batido, porque es un lío, y quizá un recovery, mezclarlo, pues me puede valer. Pero la conclusión que yo quiero que saquéis es que casi todos los suplementos, casi toda la suplementación la podemos obtener de comida real, ¿vale? O sea que no sería en un amateur, pues no sería necesario. En un deportista profesional, pues sí. ¿Por qué? Porque estamos ya hablando de segundos, de décimas, de minutos en algunos casos, depende del deporte, y hay algunos suplementos que nos van a ayudar, ¿vale? Entonces, pues puede ser interesante. Pero en el profesional, igual, tenemos que volver a enseñarle a comer. Yo lo primero que hago cuando empiezo cada temporada en cualquier equipo al que me llaman es darle una charla parecida a esta, es decir, pero todavía más básica, es enseñarle a comer. El plato que os he enseñado a vosotros, ya está, ¿vale? Pensad que hay muchos chavales de 20 años que no han salido de su casa en su vida y no saben. Hay muchas personas que tú le dices que es un brócoli y no saben qué es. Que tú le pones un brócoli y una coliflor delante y eso es educación nutricional y eso eso es un problema, que tú no sepas identificar la diferencia entre una berenjena o un brócoli. Eso es por falta de educación nutricional y esa es la clave, ¿no? Empezar por ahí y luego ir desgranándolo. Así que nada, espero que os haya gustado y nada, nos vemos el año que viene si me vuelven a invitar. ¿Alguna pregunta para Antonio? Has comentado una tendencia, un pensamiento que es la alimentación basada en grasa. Y todo ha venido porque no sé dónde, lo leí en un artículo acerca de Killfood, ciclista. Sí. Yo entiendo que es porque es un esfuerzo prolongado. También lo había leído o charlando con gente que se dedica a la pedología, al montañismo, Sí. que son deportes prolongados, sin una intensidad, sin un impulso como puede ser el atletismo o otro tipo de deporte. ¿Tú crees que es trasladable esa dieta basada en grasa a lo que es el atletismo? ¿Se puede aplicar a los 101 de ronda? Pues esa es la pregunta. Vale. Pues mira, me alegra que me hagas esa pregunta. A ver, la idea es la siguiente. Nuestro cuerpo, resumiéndotelo básicamente, simplificándotelo mucho, puede obtener la energía por una parte de los azúcares, ¿vale? De lo que comemos, y por otra parte de nuestro reservorio de grasas, ¿vale? ¿El tema cuál es? El tema que nosotros estamos muy limitados, solo tenemos 500 gramos de hidratos de carbono, de glucógeno en nuestro cuerpo, almacenado en nuestro cuerpo, solo 500. Esto es un factor limitante. Pero grasa tenemos muchísimo, miles de calorías por quemar, ¿no? Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de pruebas de cortas, probablemente pruebas hasta la hora, no son estrategias recomendables, ¿no? Porque siempre que hagamos deportes explosivos o pruebas cortas, ahí nuestro cuerpo, las vías metabólicas que se utilizan son las del consumo de glucosa, ¿vale? Entonces el cuerpo va a requerir mucha glucosa y hay que dársela, entonces hay que comer carbohidratos, como os decía. Pero cuando empezamos a hacer pruebas tipo triatlones o tipo 101, incluso maratones, en la maratón también se utilizan estos protocolos, pues ahí llega un punto que el cuerpo pues se satura y utiliza las dos vías metabólicas, es decir, también utiliza la quema de grasas como combustible, ¿no? Entonces, estrategia. Esto se conoce como compete high, train low, es decir, estrategias de comer, ¿vale?, muy poquitos hidratos durante algunas semanas del periodo de competición, estrategias de comer lo que son dietas ricas en grasa, ¿vale?, van a hacer que el cuerpo se adapte a este tipo de cosas. Entonces el cuerpo al final va a conseguir que pueda, ganar flexibilidad metabólica. Es decir, resumiendo, el cuerpo al final lo que va a conseguir es que pueda tirar de tu grasa de una manera más eficiente, ¿no? Entonces, un poco complejo, pero se utiliza, y se utiliza en deportes de triatlón, en deportes de ciclismo, en maratonianos también se utiliza.
montaña, en ultra trail. Son estrategias que se utilizan sobre todo para que el cuerpo se adapte a no solo acostumbrarse tanto a tirar de la glucosa, del azúcar, sino que también se acostumbre a tirar de las grasas. ¿Alguna preguntilla? Bueno, Antonio, Bueno. la primera pregunta es ¿cuánto puede llegar a pesar el glucógeno muscular? Porque yo te aseguro que la hidratación que llevo es buena, pero a la mañana siguiente, después de un entrenamiento de a lo mejor 1 hora de carrera, me peso y puedo pesar hasta medio kilo menos. Entonces, ¿eso es glucógeno o es que también el mito de que se pierden proteínas musculares de tu cuerpo? ¿Te refieres a que pesan menos por la mañana? Peso menos después de un entrenamiento a lo mejor de 1 hora. Ah, después del entrenamiento. O sea, el entrenamiento lo hago por la noche y al pesarme a la mañana siguiente peso a lo mejor medio kilo menos, Sí. estando bien hidratado. Al correr se degradan músculos o eso es un mito también. Si tú sigues haciendo pesas, sigues entrenando en el gimnasio, mantienes y claro, a lo mejor al correr no puedes seguir subiendo, ¿no? Pero subiendo masa muscular, pero mantenerte te mantiene. Y eso, si se pierde masa muscular o lo que tú pierdes es glucógeno. Vale. A ver, es que esa pregunta tiene varias respuestas. La idea es que, ¿sabes qué pasa? Que cada gramo de glucógeno que tú almacenas en tu cuerpo lleva incorporado unos 4 gramos de agua. Es decir, el glucógeno se almacena hidratado en el músculo, ¿vale? El músculo es un 80% agua. Entonces, durante el día, si tú vas comiendo, aparte del peso que ya tiene la comida en tu barriga, en tu estómago, tú estás almacenando líquido, estás reteniendo líquido con este glucógeno. Entonces, al final del día es normal también que peses mucho más que por las mañanas. Entonces, por las mañanas, además de no tener ese glucógeno, porque por la noche tu cuerpo ha hecho una combustión, además no has comido nada. Entonces, normalmente por la mañana, por eso se suele también pesar menos. Eso es lo normal, ¿vale? Pero es simplemente porque no has comido y porque además has agotado esta energía también nocturna, ¿vale? Pero, que es la otra respuesta a lo que me preguntaba, si tu alimentación no es correcta, correr te puede degradar el músculo. Es decir, eso es lo que se conoce como el catabolismo muscular. Es decir, si tu alimentación no es la que debe de ser, si no es rica en proteínas, si no comes los suficientes carbohidratos, si no te alimentas bien, un atleta que corre tiene más posibilidades de degradar el músculo que, por ejemplo, un chico que haga hipertrofia, ¿no? Que coja mancuerna. De hecho, también es normal, porque al final el cuerpo es inteligente y trata de optimizar pues, el máximo rendimiento. Por eso un maratoniano, por eso os enseñaba la foto de antes, un maratoniano tiene un cuerpo totalmente diferente al de un Usain Bolt, ¿no? Entonces, pero se puede degradar la masa muscular. Por eso las proteínas son interesantes en la dieta, los carbohidratos son muy importantes y esta alimentación tiene que estar bien hecha para no perder esa masa muscular. No sé si te he respondido a la pregunta. Pero, yo cuando termino de entrenar por la noche, ceno bastante, o sea, con hidratos, proteínas, un plato de pasta con huevo o arroz con caballa, ¿sabes? Sí. Que la carga, la cena la hago bien y recupero bien. Y luego a la mañana siguiente sigo pesando ese medio kilo menos que Claro. la mañana anterior. Pero por lo que te he contado, porque tú eres de los que piensan que por la noche nos apagamos. No nos apagamos, tú sigues vivo. ¿Vale? Tú sigues vivo, tú estás 8 horas durmiendo pero vivo. Y tienes que mantener tus funciones vitales, tienes que mantener un corazón, unos pulmones. Tu cuerpo está consumiendo calorías. Entonces, ese consumo, por eso os he remarcado tan importante el consumo para un deportista, el consumo de carbohidrato nocturno. Porque da igual cuando entrenes. Si entrenas por la tarde, el consumo de carbohidratos nocturno es súper importante para recuperar. Y si entrenas por la mañana, el consumo de carbohidratos nocturno es súper importante para poder competir con garantía. Entonces, lo que pasa es que aquí la clave está en las cantidades, claro. Un par de preguntitas muy breves que si no se alarga... Se escucha Jesús, se escucha bien. Buenas tardes, Antonio. Mira, yo, como antes has comentado el tema de la natación y tal, pues te quería preguntar. Yo siempre que he tenido una duda, que es, ¿qué cenar cuando vas a entrenar por la mañana en natación? Porque yo, por ejemplo, si me levanto antes, como 1 hora antes o 2 horas antes de echarme a la piscina, yo esa fatiga la tengo. Entonces siempre intento de un café o un zumo de naranja y no ir de comida sólida.
Claro, todo va a depender del tipo de entrenamiento que hagas. Por ejemplo, tirada larga, 5.000, 7.000... Claro, si vas a hacer un 7.000, irte con un café a la piscina es una auténtica locura. Pero, ¿qué es él? Vale, entonces, ahora te comento. Claro. ¿Qué haría yo? Yo te voy a responder, ¿qué haría yo? A ver, lo primero, una buena cena, ¿no? Por ejemplo, una buena cena basada en bastante carbohidrato, ya sea o de pasta, por ejemplo, arroz, una ensalada de arroz, una ensalada de pasta, o quinoa, cualquier carbohidrato, algo de verdura, una buena fuente de proteína, como os he enseñado en el plato. Este plato lo podéis ver de internet, os lo puedo mandar por email, lo que queráis, ¿vale? Está disponible. Y es una forma muy sencilla. Y la clave está en las cargas, ¿no? Ya te digo, una buena carga. Ahora, ahí la clave está por la mañana. Si tú te vas a ir a entrenar por la mañana y vas a hacer 7.000 metros, si no te entra mucho, lo de la molestia gastrointestinal, como decías, entrenarlo, ¿vale? Es decir, no vas a empezar comiéndote un búfalo, pero sí puedes ir moderadamente ampliando. Puedo empezar con un plátano, luego le puedo meter un plátano y un dátil, luego le puedo meter un plátano y 2 dátiles, luego a lo mejor puedo meterle un plátano y una tostada pequeña con mermelada. Exactamente. Comer tortillas, ahí estarían las proteínas, que también, pero fundamentalmente antes de entrenar nos interesa sobre todo los carbohidratos, que sería la gasolina. Pero sobre todo en casos como el tuyo, yo lo que sí te diría es que optimices mucho la alimentación durante, porque si te vas a pegar, ¿cuántas horas estamos hablando de piscina? 3 horas de piscina. Tienes que hacer lo que te he dicho. La clave está en que durante las 2 últimas horas consumas por lo menos 60 gramos de carbohidratos, porque ya que no lo has consumido antes con toda la garantía, el isotónico no va a ser suficiente. Probablemente si te bebes 1 litro de isotónico por hora, ni siquiera llegues a lo que necesitas. Entonces, a lo mejor 1 litro de isotónico más un gel, a lo mejor tener una barrita de cereales partida y parar un momentito y comerte un cacho. Es ir dándole un poco de vuelta. Lo de siempre también, personalización. Depende de lo que a ti te guste. ¿Vale? Bueno, buenas tardes. Buena. Yo suelo entrenar, si es por la mañana, en ayunas. Sí. Y incluso las carreras, por ejemplo, las que son tempranas por la mañana, como las de IMD, pues también las corro en ayunas. No sé si estoy cometiendo un error. Sí. A ver, el entrenamiento... Claro, podría que yo es que necesito comer con mucha antelación. Sí. Mínimo 3 horas. Entonces, la carrera a las 9:30, que ahora tienes que... Claro, hablamos de que el descanso es fundamental también. Lo que no vale es levantarse a las 5 de la mañana para comer, porque es más importante dormir. Pero el entrenamiento en ayunas es interesante. El entrenamiento en ayunas además también mejora mucho la flexibilidad metabólica y demás. Pero depende, también volvemos a lo mismo. Si vas a buscar, también depende de si voy a entrenar una tirada normal o voy a hacer serie o cuesta. Yo siempre digo lo mismo, a ver, si yo voy a hacer serie o cuesta, por lo menos, si no te entra, cómete un platanito, eso siempre, o medio litro de isotónico. Pero, y si voy a hacer una tirada normal, no hace falta desayunar. Se puede ir no nos morimos, se puede ir a entrenar perfectamente, y eso es lo que tú notas, ¿no? Pero sí es verdad que si vas a entrenar serie o cuesta, pues yo ahí siempre desayunaría. Y si voy a competir y quiero hacer una marca medianamente en condiciones, aunque estemos hablando de amateur, pues yo me tomaría por lo menos un platanito. O incluso, fíjate, es más fácil, te podrías tomar, por ejemplo, un gel. Eso prácticamente no te va... Pero hablamos siempre, depende de la prueba, ¿vale? Que si es una prueba corta, si hablamos de pruebas largas, no. Una última pregunta y nos vamos al descanso. Yo quería preguntarle ¿cuánto de porcentaje de grasa debería de tener un atleta amateur? Amateur ninguno, o sea, me refiero, al amateur no podríamos catalogarlo, porque al ser amateur, pues lo que se estima, los porcentajes de grasas saludables en hombres están rondando entre el 10 y el 18%, ¿vale? Esto es un porcentaje de grasas saludables. Entonces, en amateur lo que tendríamos que buscar es la salud, o sea, estar dentro de esos porcentajes. Ahora, cuanto menos grasa tengas en el cuerpo, menos lastre y mayor rendimiento. Entonces, evidentemente, va a ser mucho mejor competir en un 10% de grasa que en un 13% o que en un 14%. Pero después también depende mucho, porque, por ejemplo, en deportes de larga distancia vamos a tener siempre más grasa que en deportes de explosivos, ¿vale? Los deportes cortos, explosivos, fijaros cómo están los atletas bastante más definidos que los deportistas más de larga distancia, que no es que tengan grasa, pero no tienen tanta definición muscular, y es por eso, porque su cuerpo y su fisiología es diferente. Pero yo te diría, por contestarte,
pues, no sé, un 12% ya sería un gran porcentaje para ser amateur, un 12%. No, en casa, a ver, está la bioimpedancia, las básculas típicas, pero eso tiene un margen de error muy importante. Yo, en caso de deportista, si se quiere saber el porcentaje de grasa exacto, lo ideal es hacer un estudio cineantropométrico, ¿vale? Lo ideal, porque así es la única manera de saber el porcentaje más o menos exacto, que aún así tiene margen de error, ¿vale? Porque la única manera de saberlo exactamente es una máquina que se llama DEXA y eso vale un pastón, eso es inviable para nosotros. Entonces, con un estudio antropométrico, pues más o menos se sabe. ¿Vale? Bueno, pues muchas gracias. Antonio.